Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Películas, yo soy Oscar. En los últimos meses, el concepto de Segunda Guerra Fría se ha vuelto un tema corriente de conversación, por no decir un cliché. La situación entre Estados Unidos y China hoy es análoga a la que existió en la segunda mitad del siglo pasado entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por lo que, dicen, debemos esperar una situación de guerra no declarada que dure décadas y durante la cual se levante una nueva cortina de hierro que divida el mundo en dos. Personalmente no estoy muy de acuerdo con esta comparación. Creo que se están ignorando diferencias muy importantes entre ambos conflictos diplomáticos globales. Por cierto, el término Segunda Guerra Fría ya se había usado la década pasada para describir el conflicto que enfrentó a Estados Unidos y Rusia. Otros términos fueron guerra tibia, guerra mundial por episodios o el que finalmente quedó, pequeña guerra fría. Conflicto que, por cierto, no fue ni tan pequeño ni tan frío. Como sea, tenemos hoy dos bloques claramente definidos, Rusia y China por un lado, Estados Unidos, India y Australia por el otro. Incluso si el conflicto no se extendiese más allá, ya clasificaría dentro de la definición oficial de lo que es una guerra mundial para la ONU. Al menos 5 potencias involucradas, al menos 2 potencias en cada bando. Pero lo esperable es que el conflicto escale por un efecto dominó, donde nuevas potencias se sumen a un bando y esto causa a su vez que otra se suma al otro bando y así. Por ejemplo, que Irán entre en el conflicto en contra de Estados Unidos y esto lleva a que Israel entre a favor de Estados Unidos y así. Los conflictos locales y globales siempre se superponen en toda guerra grande y es muy difícil medir cuál es realmente la importancia relativa de unos y otros. Por ejemplo, algunos historiadores se han preguntado si las guerras en la península escandinava en la década de 1940 fueron realmente parte de la Segunda Guerra Mundial o fueron otro conflicto que ocurrió al mismo tiempo. Hay dos focos de conflictos. Uno son las zonas fronterizas en disputa entre India y China, que ambas potencias habían acordado desmilitarizar y, oh sorpresa, el Partido Comunista Chino violó el acuerdo. Y el otro es el Mar del Sur de la China, donde el Partido Comunista Chino ha declarado como jurisdicción propia las aguas internacionales, lo cual acabaría de hecho con la independencia económica de todo el sudeste asiático, y esto es lo que le interesa a Estados Unidos y Australia. La India parece querer todavía resolver el conflicto de modo pacífico, o por lo menos son hipócritas más eficientes que los chinos, mientras que el Partido Comunista Chino claramente solo está ganando tiempo hasta que pasen las elecciones en Estados Unidos y probablemente ataque unos días después. Espero equivocarme. En cualquier caso, es muy improbable que nadie haga nada antes de noviembre. Nota, creo que conviene aclarar algo. Mucha gente da por sentado que Trump va a ser reelecto en Estados Unidos. Yo no. Quien piensa así está suponiendo que todo el mundo es racional y toma decisiones pensando en su propio beneficio. Lo cual es un postulado optimista y falso. Y digo esto desde un país donde hay un gobierno de izquierda que subió por el voto. O sea, me consta que es algo posible. Volvamos al tema principal. En el caso de la India y China, el conflicto sería abierto y directo. Y en el otro foco, ¿cómo se supone que se pelea una guerra naval fría? ¿Qué haces? ¿Le das armas a los tiburones? ¿Cómo es eso? La Guerra Fría fue un conflicto entre dos imperios basados, uno, en la anexión por medio de la guerra subversiva y el otro en la conformación de alianzas y su reconocimiento como potencia hegemónica dentro de cada alianza por parte de los otros aliados. En un conflicto así, nadie está interesado en una confrontación directa. Es más, uno de los bandos ni siquiera deseaba que el conflicto terminase. Cuando cayó la Unión Soviética, Estados Unidos se tuvo que poner a inventar enemigos para justificar su rol como potencia hegemónica de unas alianzas militares que ya no tenían razón de ser. Y
Durante unos años se le pusieron a derrocar tiranos bananeros, formando toda clase de coaliciones para guerras menores. Periodo histórico que el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, definió de modo muy acertado como paz caliente. La situación actual es muy distinta. Los dos focos de conflicto principales son territoriales y todas las potencias involucradas están concentrando fuerzas ahí, pensando en una confrontación directa. Unos días atrás, el Pentágono anunció que ordenó reorganizar su Guardia Nacional como una fuerza de infantería dividida en 8 divisiones, para prepararse a ir a la guerra con China y Rusia. Y lo que realmente me llamó la atención de esta noticia no fue el hecho en sí, sino la brutal honestidad con que lo dijeron. Normalmente una medida así sería anunciada en una jeringosa indescifrable como: estamos reestructurando estratégicamente nuestras líneas de manos a fin de brindar una respuesta más eficiente a una eventual contingencia geopolítica global, donde nadie entendería un carajo, salvo que ya sepa de qué están hablando. Y esa es la intención, por supuesto. En este caso no. Nos estamos preparando para ir a la guerra con China. Punto. El pan se llama pan, el vino vino. Semanas antes, China había hecho ejercicios militares en una isla artificial, donde tampoco ocultó que su objetivo era entrenar para invadir Taiwán. Mucha gente dice que dos potencias nucleares no pueden ir a una guerra abierta. Y quienes dicen eso olvidan que en 1939 existían las armas químicas y biológicas. Si los dos bandos tienen ganas de ir a la guerra, se van a poner de acuerdo para no usarlas. Ya ocurrió, ya hubo una guerra mundial existiendo armas de destrucción masiva. India y China tienen enormes fuerzas de infantería y una artillería temible. En cambio, sus fuerzas aéreas no son muy impresionantes y en un territorio escarpado y lleno de fortificaciones naturales como es esa frontera, no sería tampoco tan útil. Además de que ambos bandos han tenido tiempo de construir toda clase de fortalezas y defensas antiaéreas. Por lo que quizá veamos de vuelta en el siglo XXI a una vieja conocida, la guerra de trincheras. Guerra donde morirán miles de hombres para ganar unos pocos metros de terreno. En esa guerra el principal uso de la aviación será seguramente bombardear las líneas de aprovisionamiento y hacer reconocimientos aéreos, no atacar directamente a los combatientes. O sea, lo que fue la guerra del 14, básicamente. La guerra de 1914 al 18. Tomé un planiferio en blanco y me puse a colorear los países del modo en que creo que se va a escalar el conflicto. Me encontré con un resultado mucho más caótico, mucho más impredecible que la formación de dos bloques monolíticos, sobre todo al considerar la situación de Alemania. En una guerra indochina, lo esperable es que Inglaterra y Rusia apoyen indirectamente a bandos opuestos, aunque ellos no intervengan directamente en el conflicto. Pero esto no les impediría formar a su vez una coalición anti-alemana, probablemente sumando su causa a Turquía, que probablemente sería neutral en el otro conflicto. O sea, una situación mucho más caótica y compleja de lo que fueron las dos grandes guerras calientes del siglo XX. Es verdad que en la guerra del 14 Italia cambió de bando y Finlandia cambió de bando en la Segunda Guerra, pero estos fueron hechos anecdóticos. Mayormente ambas guerras se enfrentaron a dos bloques sólidos que estuvieron claramente definidos desde el principio al fin del conflicto. La situación actual no es esa. Recuerda más bien a la que precedió a la Guerra de los 7 años en el siglo XVIII, lo cual tiene mucho sentido. Ese era, igual que el nuestro, un mundo multipolar. No había dos grandes potencias hegemónicas. Y la historia nos enseña claramente algo sobre los conflictos extremadamente complejos diplomáticamente, como la Guerra de los 7 años y otro por el estilo. Los grandes ganadores de esos conflictos no son ninguna de las grandes potencias, sino las pequeñas potencias que saben maniobrar hábilmente entre gigantes sin ser aplastado por ninguno de ellos.
Seguramente este sería el caso del conflicto que espero que no ocurra, pero que creo que ya es inevitable. En la pequeña Guerra Fría, por ejemplo, sin irnos muy atrás en el tiempo, la extrema derecha religiosa islámica y el marxista Partido Democrático del Kurdistán, que eran minorías insignificantes al inicio del conflicto, después crecieron hasta el punto de que Rusia y Estados Unidos tuvieron que pactar una tregua entre ellos para combatirlo juntos. Esto se debe a que la guerra no es democrática, no se rige por el sistema un hombre, un voto, se rige por el sistema un arma, un voto, y los grupos radicales, tanto de derecha como de izquierda, aunque son muy minoritarios en la población general, tienen la mayoría de las armas. La propia guerra, además, es, como dijo Tucídides, una maestra de crueldad. Las personas normales van adoptando, a medida que se acostumbran al conflicto, la visión de la realidad que es propia normalmente de las minorías radicalizadas. Cuando todo es un asunto de vida o muerte, se tiende un pensamiento de todo o nada, un pensamiento sin matices y que no se preocupa demasiado por hacer salvedades. O sea, todo el mundo se vuelve fundamentalista. Quiero terminar este video con una cita del matemático inglés George Hardy, quien en 1945 ocurrió que Berlín en ese momento era el último bastión del eje que quedaba en Europa y estaba a punto de caer ya. Entonces el Reino Unido ordenó bombardeos a gran escala sobre toda Alemania. Ciudades enteras fueron arrasadas y se estima que en unos días murió 500.000 de personas. Hardy comentó con varios colegas suyos diciendo que no entendía cuál era el punto de esos ataques que claramente no tenían ningún objetivo estratégico. Le explicaron que la guerra ya estaba por terminar y que el Reino Unido tenía todavía bombas para continuar la guerra otros 3 años. Ese arsenal era muy peligroso de conservar en tiempo de paz y muy costoso de desmantelar. El modo más simple y barato de deshacerse de las bombas era tirarlas sobre Alemania, antes de que la guerra terminase. Hardy dijo entonces algo que me parece que vale la pena recordar. Toda guerra, si es lo suficientemente larga, termina enfrentando a fascistas contra fascistas. Nos estamos viendo, hasta la próxima.